Bienvenido de nuevo al programa de la salud, doctor Bordenave y su salud. Muchísimas gracias de estar en sintonía con nosotros hoy. Hoy quise traer a un especialista para que nos hable sobre temas de la depresión, ya que estamos entrando a los tiempos de las Navidades, de las Pascuas, de los días feriados, y se ve un aumento de incidencia de personas que se ponen tristes, que se ponen deprimidas durante esos días feriados. Y también en general, muchos de nosotros en práctica privada vemos pacientes, especialmente yo como cardiólogo, que vienen a verme por falta de aire, palpitaciones, dolores en el pecho, que cuando uno examina al paciente y le toma su historia, tiene depresión que se manifiesta como muchas diferentes condiciones médicas. Y para que nos hable un poquitico sobre los diferentes tipos de depresión, las causas, tratamientos, quise traer hoy al director de la residencia de psiquiatría del Hospital Larkin, al doctor Juan Oms. Muchísimas gracias, Juan, de estar con nosotros. Buenas noches, George, por invitarme esta noche aquí a participar contigo. Gracias. ¿Qué nos puede decir a mí y a los televidentes sobre la depresión? ¿Qué cosa es la depresión y qué diferencia tiene una depresión clínica o un estado depresivo que la mayoría de nosotros padecemos de vez en cuando? Bueno, una depresión, ocasionalmente que uno se siente down, triste, sin fuerza o sin ganas de hacer cosas, no necesariamente es una depresión. Eso es pasajero y tiende a pasar. Mas, sin embargo, una depresión clínica es severa, afecta al individuo en todos sus aspectos, en su vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, en su vida matrimonial, y al punto de deshabilitarlo, de no poder hacer toda su vida cotidiana normalmente. Y cuando alguien debe determinar si es algo simplemente como un estado depresivo o si es más fuerte la cosa, que es un estado ya de depresión clínica, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuándo es que se debe dar cuenta? ¿Qué sintomatología? ¿Qué periodo de tiempo tiene que una persona estar padeciendo de los síntomas? ¿Las existe? Sí, existe. Para un diagnóstico de depresión clínico, por lo menos debería estar unos sentimientos de tristeza de por lo menos 2 semanas consecutivamente, y adicionalmente hay otros síntomas que por lo menos deberían de existir mientras está pasando esas 2 semanas. Y por ejemplo debería haber problemas con el dormir o insomnio, falta de energía, pérdida del interés hacia cosas que le gustaba hacer antes, que ya ha perdido el interés de volver a hacerlas, disminución del apetito o aumento del apetito, o disminución de la concentración, y a veces puede ocurrir, cuando es grave, hasta pensamientos de hacerse daño o de suicidio. ¿Qué causa tiene la depresión? ¿Hay múltiples causas? Sí, en este punto la depresión es algo multifactorial, no hay una causa definida, más simplemente es un conjunto de factores que se juntan y exacerban la enfermedad. Hay factores ambientales, factores psicológicos, factores sociales y factores genéticos. ¿Cómo qué factores genéticos hay? Hay personas que pueden tener en sus generaciones depresión y los niños tener también depresión. Sí, se ha encontrado que la depresión es hereditario de generación en generación, y los estudios han indicado que hay un gran porcentaje de personas que tienen familiares con depresión que desarrollan la depresión. Pero no todos familiares que tienen depresión le van a dar la depresión a los hijos. No. Ok, eso es importante. No. ¿Y en los hispanos hay una incidencia más alta o no se ha visto ninguna diferencia? La incidencia tiende a ser un poquito más alta en los hispanos por más cosas culturales que en otra población, más en Miami por la población alta que tenemos de hispanos. Medicamentos. ¿Hay algunas clases de medicina que pudieran contribuir a la depresión o no? Sí, hay medicamentos como para presión alta, que puede causar depresión o sentirse deprimido. Okay. Así que es importante que si un paciente se siente triste, deprimido, que se lo comunique con su médico, porque lo primero que hay que hacer es revisar todas esas medicinas. Es importante revisar las medicinas, es importante revisar todos sus problemas médicos, porque hay problemas médicos que pueden causar síntomas depresivos, como problemas de la tiroides, un problema médico que causa problemas de la depresión. ¿Tratamiento de la depresión ha avanzado o estamos como estábamos hace como 20 o 30 años? Bueno, ha avanzado en términos de los medicamentos, son medicamentos con menos efectos secundarios,
más limpios que los medicamentos más antiguos para la depresión. La terapia combinada con el medicamento se ha encontrado que es lo más beneficial que existe. ¿Qué tipo de terapia? Eso se llama psicoterapia. Psicoterapia. ¿En qué consiste la psicoterapia? Hoy en día hay múltiples tipos de psicoterapia, pero las dos que se han encontrado que tienen mejor efecto o mejor porcentaje de remisión con la depresión es la terapia cognitiva conductual y la terapia interpersonal. Ambas, a fin de cuentas, lo que intentan es que la persona modifique o reconozca los problemas, los pensamientos negativos que tiene y los pueda cambiar a pensamientos más positivos. ¿Y cuándo se debe pensar en utilizar esas terapias de comportamiento cognitivo? Porque yo tengo muchos pacientes que están bajo tratamiento con medicinas y le aumentan la cantidad de medicamentos, pero nunca he visto, nunca he oído que ellos también participan de esas terapias. Bueno, la recomendación para la terapia usualmente es para las personas que tienen una depresión leve a moderada, no una depresión grave. Y dado a las circunstancias de nuestros planes de seguros médicos, el acceso a la terapia es muy limitada y usualmente muchos de los terapeutas cobran la terapia en efectivo. En ese caso limita la posibilidad de muchas personas del acceso. El uso de medicamentos antidepresivos, ¿en qué porción de las personas se ve que hay un mejoramiento? Es por lo menos un 30 o un 40% de las personas. O sea que la mayoría de las personas, las pastillitas no funcionan. ¿Qué hacen en esos casos? ¿Se le añade más medicamentos? Se busca, a veces se añaden, se combinan medicamentos o se tratan a veces problemas comórbidos a la depresión, que a veces está causando la depresión. Por ejemplo, una ansiedad severa que está causando también la depresión. Hay que atacar el problema de la ansiedad. Otros problemas como un trastorno de bipolar. Las personas que no se ha diagnosticado bien con un trastorno bipolar usualmente pasan por depresiones y siguen tratadas como depresión, mas sin embargo realmente tienen un trastorno bipolar. ¿Tratamientos alternativos o complementarios tienen alguna función como el yoga, la meditación, la aromaterapia? Todo tratamiento alternativo tiene su función, siempre y cuando la persona lo desee y esté motivada para hacer estas actividades. Mientras más actividades la persona haga fuera de su hogar, mejor para su sistema. Okay. Mucho más sería el ejercicio. O sea que toda persona que estén viendo esto, que están deprimidos, que tienen algún familiar, amigo que tiene depresión, que no se mejora, investiguen, averigüen sobre estos cursos complementarios, se pudiera decir. No van a dejar las medicinas, el tratamiento se basa con medicamentos, pero también hay otras cosas, como bien dijo el doctor, que se le pueden también añadir, como el biofeedback, la yoga, la meditación, que también ayuda. Y algo tan simple como ir a caminar. Un poco de caminar todos los días no cuesta nada. Yo le digo a los pacientes que salgan del ambiente que le está causando esa depresión, que salgan, que cambien de su situación. Usted creo que trajo unas láminas, si quiere puede empezar a enseñarla. Sí, cómo no, claro. Ahí tenemos una lámina que el doctor nos va a explicar. Esto es una presentación educativa para la depresión. Como hablamos anteriormente, la depresión realmente, ocasionalmente sentimos problemas melancólicos, tristeza, pero estos son pasajeros y no necesariamente depresión, porque cuando realmente hay un trastorno depresivo, esto interfiere con la vida diaria y el desempeño normal de las personas y causa problemas hacia la persona como a todos los que los rodean. Aunque no lo crean, la depresión es muy común, más sin embargo es grave, pero si se trata, existe es altamente tratable. Como hemos hablado, es una condición del cerebro y las causas incluyen las genéticas, ambientales, psicológicas y bioquímicas. Y es una enfermedad que suele comenzar entre los 15 y los 30 años de edad y es más común en las mujeres. Las investigaciones han indicado que han encontrado que los tratamientos son medicamentos y la psicoterapia, como hablamos anteriormente,
y hasta cierto punto, cuando ya no es tratable, hay otro tipo de tratamiento como el electroconvulsivo. ¿Eso se sigue utilizando hoy día? Se sigue utilizando hoy en día. Wow. Realmente es el mejor tratamiento que existe para poder tratar la depresión grave. Explíquele un momentico a los televidentes lo que consiste eso. Pues la terapia electroconvulsiva consiste de la persona ambulatoriamente va al hospital y le aplican un relajante muscular y lo ponen bajo una anestesia bien leve. Usualmente antes tenía una connotación muy fea la terapia de electroconvulsiva, como le llaman, electrochoque o electroshock. Pero hoy en día es un tratamiento que la tecnología ha llegado al punto donde las personas no sienten nada, las personas no pasan por ningún dolor, están en el hospital bajo anestesia y se le pasa por una corriente eléctrica, donde la persona está bajo anestesia, no van a sentir ningún tipo de... ¿Qué fin tiene esta corriente, el corrientazo eléctrico que tiene? Bueno, como dice la palabra electroconvulsiva, causa un tipo de convulsión en el cerebro. Cambia las ondas cerebrales. Es como si le fueras a darle un reboot a la computadora, básicamente. Es como un choque al sistema y ya la persona deja de pensar automáticamente después de un tratamiento, dejan de ver la vida tan negativamente como la estaban viendo. ¿El porcentaje de success que eso funciona? Hay un porcentaje que llega por lo menos ya el 50-60%. Después que se hace eso, ¿pueden dejar el medicamento o es combinado con tratamiento de medicina psiquiátrica? Dependiendo del caso. Hay casos donde el paciente se mantiene con medicamentos, con mantenimiento, y otros que solamente le dan mantenimiento con la terapia electroconvulsiva sin ningún tipo de medicamento. ¿Qué paciente sería un candidato a esa terapia electroshock? Es un candidato donde su depresión es sumamente grave, con pensamientos suicidas constantemente, con síntomas de psicosis como alucinaciones, delirio, como la paranoia, donde ya ningún tipo otro de medicamento que se ha utilizado, que se ha combinado varios medicamentos y no hay ningún tipo de mejora, es un buen candidato. Pues muy interesante que está eso. Yo no sabía que se seguía usando electroshock. Y de hecho, los planes médicos, algunos planes médicos lo pagan, hasta el Medicaid lo paga. Sí. Okay. Quédese con nosotros que después de comercial vamos a seguir hablando con el doctor Juan Oms, psiquiatra, sobre los diferentes tratamientos de la depresión. Y estamos de vuelta con el doctor Juan Oms, que es el director del programa de residencia de psiquiatría del Larkin Hospital. Y antes de comercial estábamos hablando de diferentes tratamientos que hay para la depresión y le voy a dejar que el doctor Oms siga con su presentación. A la lámina, por favor. Las personas con enfermedades de depresión padecen los mismos síntomas. La gravedad, la frecuencia y duración de los síntomas pueden variar según la persona y su enfermedad en particular. En este caso, no todo el mundo tiene la misma depresión ni los mismos síntomas, por eso varía el tipo de tratamiento que se le dan a estos pacientes. Es una enfermedad severa, afecta el cerebro, y el cerebro, como sabemos, es un órgano igual que cualquier otro órgano del cuerpo y se enferma. Para que ustedes entiendan, hay 20 millones de personas que sufren de la enfermedad de depresión en los Estados Unidos. Algunos de los síntomas que puede incluir está la tristeza, la pérdida de interés, ya lo mencionamos antes, pérdida de energía, pero lo más importante es la parte del suicidio. Y cada día hay casi de 3.000 personas que se suicidan. ¿3.000 al día? Al día. Wow. Y según la Organización Mundial de la Salud, hay 1 millón de víctimas porque cometen suicidio al año. Y estima que en el 2020 habrán 1.5 millones de personas atentando suicidio. Estos son, como hablamos anteriormente, algunos de los tipos de la depresión, que hablamos ya del trastorno depresivo y grave, el trastorno bipolar. Hay otros tipos de depresión, como el trastorno distímico, en la próxima lámina. Esa es una forma más leve de depresión, pero
no tiene, clínicamente no es una depresión. La depresión psicótica, que es como lo que hablamos, que es un buen candidato para electroconvulsivo. Y la depresión postparto, y esto ocurre en las mujeres después de un mes de dar a luz, ocurren los síntomas de la depresión. Y eso es algo real que se está viendo hoy día más porque se reconoce que existe esta condición. Antiguamente las personas daban a luz y algunas mujeres se sentían como deprimidas y tristes y no le hacían caso. Pero ya es una condición, como bien dijo el doctor, que sí se reconoce y tiene tratamiento. Próxima lámina, por favor. Sí, como decía George, realmente hay de 10 a 15% de las mujeres desarrollan la depresión postparto. Y el último tipo de depresión es el de afectivo estacional. Y este se basa en cuando los meses de invierno llegan, las personas se sienten deprimidos y cuando llega el verano se mejoran. ¿Eso se llama cómo? Depresión estacional. Estacional, ok. Dependiendo de la estación del año. Ok. Por cambio de luz. Hablamos anteriormente de que no hay una causa única, es una causa multifactorial, una combinación de factores. Por ejemplo, una de las tecnologías como la de imágenes por resonancia magnética ha demostrado que las personas con depresión, el cerebro luce diferente de las personas que no tienen depresión. Y las áreas como del ánimo, el pensamiento y el apetito no funcionan con normalidad en estas imágenes. Y eso se ha visto por las imágenes funcionales, los PET scans y los MRI functional MRI. O sea que hay ciencia que comprueba los cambios que hay a nivel anatómico del cerebro. Exactamente, igual que en la próxima lámina que hablamos de los neurotransmisores, como todo el mundo habla de los problemas químicos, y realmente son los neurotransmisores, son sustancias del cerebro químicas, que es la que comunican los mensajes en el cerebro, y entre ellas está la serotonina y la norepinefrina, que es donde estos medicamentos trabajan. Así que la mayoría de las medicinas que se dan para la depresión, los antidepresivos, tienen su función a nivel cerebral en esas sustancias químicas, serotonina y la otra es la norepinefrina. Y la dopamina. Ok, entonces que aumenta niveles, que cambia los niveles cerebrales y así como se alivia la sintomatología. Mejora la comunicación de esas áreas donde no se están comunicando eficientemente y está ocurriendo estas deficiencias y se reflejan en síntomas. Okay. Próxima, por favor. Otra de las causas están los traumas, la pérdida de un ser querido, problemas con las familiares y las situaciones estresantes pueden provocar un episodio de depresión. Ahora bien, cuando hay un episodio subsiguiente, estos episodios pueden ocurrir sin ninguna provocación. En los casos más graves, la depresión es altamente tratable siempre y cuando la persona busque ayuda temprano, comenzando el problema. Entonces, el primer paso para obtener el tratamiento es visitar a un médico y el médico debe hacer sus evaluaciones médicas, ver sus condiciones, hacer laboratorio y descartar la posibilidad de que algunos problemas médicos estén causando la depresión, como es la tiroides y otros medicamentos médicos que pueden causar este síntoma de la depresión. Sí, que un examen físico es muy importante antes de comenzar el tratamiento con antidepresivos. Definitivamente. Ok. Próxima. Una vez se reconozca que hay un problema depresivo y no físico, pues el médico debe referirlo a un profesional de la salud. Y el profesional de la salud va a hacer una evaluación diagnóstica completa, donde va a hacer múltiples preguntas en cuanto a la historia del paciente y sus problemas actuales y sus síntomas. Y también historia de drogas y alcohol, y si alguna vez ha tenido pensamiento de suicidio. Y una vez diagnosticado el problema, se trataría el paciente con los tratamientos actuales, que son los medicamentos y la psicoterapia. Como hablamos anteriormente, estos antidepresivos trabajan en los neurotransmisores, las sustancias químicas, principalmente la serotonina y la norepinefrina. Y lo que hace es normalizar estos neurotransmisores. ¿Y los antidepresivos, esos pueden ser utilizados para un tiempo prolongado o se debe utilizar un tiempo corto? La recomendación es que por lo menos el paciente se trate de 9 meses hasta un año, porque lo que se ha encontrado es que en menos tiempo, menos de 9 meses, el porcentaje de recaída llega al punto de los 80%. Okay. Y los diferentes tipos de medicamentos, los más populares que se utilizan hoy en día, más porque
causan menos efectos secundarios que los más antiguos. Están los populares inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, o los bien llamados SSRIs. Y entre ellos está la Celexa, el Zoloft, el Prozac. Y los otros medicamentos están los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, que es otra clase diferente, y eso se llama los SNRI. Y ahí está el Effexor, la Cymbalta, como muchas personas pueden conocer. Como hablamos anteriormente, con cualquier antidepresivo, los medicamentos deben de tomarse por lo menos de 3 a 4 semanas, porque eso es lo que se ha encontrado, que el efecto completo terapéutico se ha encontrado que llega a ocurrir. O sea, que los efectos no van a ser de un día a otro, no. Se demora un poquitico de tiempo, así que si no espera o no ve que sea un mejoramiento a la semana, que siga tomándolo. Exacto. Y esto, como cualquier otro medicamento, pueden causar efectos secundarios, pero por lo general son temporales, no son duraderos y van disminuyendo a medida que van tomándolo. Entre estos efectos secundarios, que son los más comunes, está el dolor de cabeza, náusea, insomnio, nerviosismo, inquietud y hasta problemas sexuales. ¿Qué tipo de problemas sexuales? Porque la depresión causa impotencia muchas veces. Sí. ¿Y qué tipo de problemas sexuales puede causar el tratamiento? Sí, estos medicamentos desgraciadamente a veces causan lo mismo que la depresión puede causar. Okay. La depresión puede causar disminución del libido, y también los medicamentos pueden causar disminución del libido, pero también pueden causar cosas físicas como disfunción eréctil y anorgasmia, o sea, en otras palabras, no pueden llegar a eyacular. ¿Estas pastillas pueden producir dependencia o ya hoy día con los medicamentos nuevos ya no existe esa dependencia? No, los antidepresivos no causan dependencia. Lo que se sugiere es que si se van a terminar, que se hagan lentamente para evitar que el cuerpo caiga en una abstinencia de la serotonina, porque como el medicamento ha aumentado el nivel de la serotonina, si lo elimina de una, el cuerpo va a actuar. Así que se debe disminuir gradualmente. Los antidepresivos. Los antidepresivos. No se deben determinar de una. Y para explicar bien rapidito a los televidentes la diferencia que hay entre antidepresivos y antiansiolíticos. Muchos de ellos toman el Xanax, el Valium, el Restoril pensando que eso es para la depresión. ¿Es igual que los antidepresivos o no? No son igual. Son un medicamento completamente diferente al antidepresivo. El ansiolítico o la familia de las benzodiazepinas como el Xanax, clonazepam, el cloriazepóxido, muy común. Estos medicamentos son calmantes. Están diseñados para utilizarse en corto periodo, para ayudar al antidepresivo a llegar a, cuando llega el punto máximo de terapéutico, ya el antiolítico no es necesario, porque el antidepresivo está haciendo todo su efecto. Y cuando usted dice a corto plazo, ¿qué tiempo debería ser? Por lo menos no más de 2 o 3 meses. Por lo menos 2 o 3 meses usado diariamente. Ya después de eso, el ansiolítico, la recomendación es que se use cuando se necesite, cuando haya un ataque de ansiedad o cuando hay mucho nerviosismo, pero no a utilizar diariamente porque causa dependencia física y afecta mucho la memoria. Y puede también causar tolerancia, o sea que el cuerpo necesita más dosificación. La dependencia física. Y es por eso que muchos de ustedes están tomando pastillitas para acostarse a dormir mes, después de mes, hasta años, y eso no está indicado correctamente. Si tiene un problema de la insomnia, hay que buscar la causa de la insomnia. Si tiene un problema de depresión o tristeza que necesita pastillitas para ayudar a dormir, necesita verse con un psiquiatra, un especialista de eso para que lo ayude porque están tomando medicamentos inadecuadamente. Y la verdad que existen muchos agentes que se pueden utilizar que no tienen esos efectos de la dependencia. ¿Cómo cuál? Hay medicamentos que son más antiguos, pero no causan más benignos. Y desde el Benadryl, que muchas personas saben lo que es Benadryl, que es para la alergia, pero su efecto secundario es somnolencia. Que da sueño. Que da sueño. Otro medicamento que se utiliza mucho es el Trazodón, que entró al mercado para la depresión hace muchos años, pero no funcionaba para la depresión. Más sin embargo, ayuda mucho al dormir. ¿Y eso desarrolla tolerancia con eso? No. ¿Es habit forming? No. Tampoco, crea hábito. No crea hábito porque es otro medicamento que es como un antidepresivo, pero no funciona para la depresión porque no tiene un efecto terapéutico. Pero uno de sus efectos secundarios es que da sueño. ¿Y eso pueden tomarlo por largo tiempo? Por largo tiempo. Porque hay personas que están ya apareciendo en la oficina tomando el Trazodón. Sí. Y como es nuevo, vaya, no sé todavía. Muy benigno. Hay que tener un poco de cuidado con las personas más adultas porque puede causar hipotensión ortostática.
O sea que levantarse rapidito le puede dar un bajón de presión. Y se pueden caer. Y tiene que tener cuidado con la combinación de medicamentos que está tomando. Muy interesante que ha sido, ya se nos acabó el tiempo. Le quiero dar las gracias al doctor Juan Oms, que es el director de la residencia de psiquiatría del Larkin Hospital aquí en Miami. Ustedes, por favor, sigan averiguando, leyendo, estudiando, para ver los beneficios que tienen algunas de estas medicinas contra las dependencias y las cosas malas que te pueden dar estos medicamentos, que todos tienen sus efectos secundarios que son malos a largo plazo. Espero que hayan aprendido algo nuevo, sigan investigando. Nos vemos la semana que viene. Quédense saludables.